Capítulo 35. Deudas. Oye, chaval, ¿sabes siquiera hacer manualidades? Joder, ¿cuántas veces ya? ¿No puedes comprender este principio básico? ¿Puedo seguir la especificación de fabricación? Mierda, lamento no haberte cobrado matrícula. ... La silla de Pilar rodó hacia un lado. Apoyó la cabeza en la mano, mirando a Ethan con exasperación. Ethan miró la pila de componentes frente a él, con la cabeza dando vueltas. El cálculo avanzado no había sido tan difícil, si tan solo hubiera estudiado ingeniería entonces. Al menos podría haber hecho algo en vez de que un experto en tecnología le regañara. Eres demasiado ruidoso. Rebecca estaba en el salón, pistola en mano, puño levantado en señal de protesta. Luego disparó una bala contra la pared de Pilar. El volumen de Pilar no bajó ni un ápice. Estoy intentando enseñarle algo a este idiota, ¿vale? ¿Lo entiendes? Ethan miró el agujero de bala en la pared, encogiendo el cuello. ¿De verdad ha disparado? Pero pensándolo bien, no era nada raro. Cuando Pilar hizo que Rebecca pagara por las cosas de David, le disparó al brazo cibernético. La primera reacción del experto en tecnología fue: joder. El nuevo cromo es a prueba de balas. El vínculo entre hermanos era realmente irrompible. Piensa un poco más en la configuración de las baterías. Voy a por comida. Pilar se levantó, arañó algo con su alargado ciberbrazo, ajustó su trayectoria y salió de su habitación con una expresión completamente disgustada. Ser un experto en tecnología no era fácil. Los brazos gorila de Ethan acunaban los componentes. Si no supieras que su inteligencia era 10, parecería un simio que no ha desarrollado conciencia, torpe como el demonio. Pero tenía que aprender. En Night City y Dogtown, poder fabricar tu propio equipo resolvía muchos problemas. Por ejemplo, los mods de armas. Comprarlas fuera era caro, si es que estaban en stock. Fabricarlas tú mismo significaba menos riesgo y menor coste. ¿Por qué no lo harías? Su mirada se posó en las granadas que Pilar había dejado en la esquina del escritorio. A Ethan le dolían los dientes. Si intentara hacer esos, probablemente me explotarían en la cara. Dejando a un lado los pensamientos, Ethan volvió a centrarse y se sumergió en la creación de Lonnie. Los beneficios eran demasiado buenos, reducción del tiempo de carga para su necómata. Tenía que hacer que esto funcionara. Los materiales eran escasos, pero Pilar se los había lanzado a Ethan sin dudarlo. No me preocupa nada el coste. Bueno, los materiales se pagaron con el dinero de Ethan. Pilar se apoyó en el marco de la puerta fumando, sosteniendo una porción de pizza de tofu, atún y piña, entrega a domicilio, también a cargo de Ethan. Observó la espalda de Ethan en silencio, como si pensara en algo antes de negar con la cabeza. Ethan, sumido en el trabajo, no se dio cuenta de la mirada de Pilar. Estaba concentrado al máximo, completando cada paso y luego pasándolo por la plataforma de diagnóstico que Pilar había instalado. Si pasaba, continuaba. Si no, vuelve a empezar. También tenía que vigilar los cortocircuitos. Ya había estropeado muchos materiales así. ¿No está comiendo? Rebecca llevaba una corona de braindance alrededor del cuello. En un raro día libre, planeaba relajarse de verdad. Quita ese cigarrillo de mí, imbécil. Te vas a fumar hasta morir. Rebecca le tiró el cigarrillo de la mano a Pilar. No se enfadó. Este chico tiene todo para ser un experto en tecnología. Cuando tuve estas manos por primera vez, comer. Ni siquiera quería mear, Rebecca sonrió fríamente. Por eso tienes el riñón sintético. Pilar cruzó los brazos. La primera vez que monté un arma, explotó tras un solo disparo. Pero joder, estaba emocionado. Al menos demostró que podía hacer algo. Los cuerpos se encargan del diseño. El 80% de las especificaciones de fabricación de Night City fueron ensambladas por idiotas como nosotros, despojando las cosas poco a poco. A veces también compartimos gratis. ¿Qué sabrá un mocoso tan pesado como tú? Rebecca puso los ojos en blanco y se dejó caer de nuevo en el sofá del salón. Ethan escuchó esto y sonrió. El orgullo de los creadores y los inventores. El espíritu de compartir libre de Internet sigue vivo. Pilar se limpió la grasa de las manos, se sentó de nuevo y sacó un montón de cosas de un cajón cercano. Empezó a hacer manualidades junto a Ethan. Que este niño vea cómo es un verdadero dios de la tecnología. Los edificios de Dogtown rara vez tenían ventanas, abiertas tanto a la luz como al aire. Por la tarde, la mesa estaba bañada por un atardecer color naranja llama. Ethan miró el Oni tosco en sus manos, encantado. De verdad lo he conseguido. Pilar resopló a su lado, con los pies apoyados en la mesa y los brazos detrás de la cabeza. Hizo un gesto con la barbilla.
La mirada de Ethan siguió. Sobre la mesa estaba un Oni impecable. La diferencia era visible a simple vista. Pilar había conseguido componentes de calidad de algún sitio. Su mod se parecía exactamente a la versión del juego. Ajustado con precisión, perfectamente compatible con un rifle. Pilar se inclinó y tomó el mod de las manos de Ethan. Le lanzó una mirada desdeñosa y la tiró en una caja detrás de él. No está mal. Pilar vio la admiración y el respeto en los ojos de Ethan mientras contemplaba la obra maestra. Eso te enseñará. Incluso con las especificaciones, no puedes fabricar nada por tu vida. Recoge a mi bebé y échale un vistazo. No seas tímido. Pilar encendió un cigarrillo mientras él hablaba. Ethan lo recogió. Sus ópticas mostraron inmediatamente los datos de calidad. Oni nivel 5. Más 4 de zoom extra, menos 30% de balanceo, atributos mucho mejores que la basura que había hecho. Es tuyo. Ethan no lo procesó al principio. ¿Eh? He dicho que es tuyo. Pilar mostraba una expresión casual. ¿Quieres esto, verdad? La mira de tu gran arma no es tan buena. Ethan no tenía ni idea de lo que Pilar estaba tramando. Pero resultó que estaba dándole demasiadas vueltas. ¿Qué es lo más difícil de devolver en Night City? Malditas deudas. Deudas humanas. Saltaste para recibir balas por mi hermana pequeña, eso requería valor. Y aún así pagaste por los materiales. Es tuyo. La cartera de Ethan era efectivamente 5.000 eddies más ligera. Pero este mod valía cerca de 5.000, ¿no? Dándole y recibiendo, en realidad no había perdido nada. Además, había recibido instrucción gratuita de manualidades. Quería enviarle a Pilar 2 Super Rockets por ser tan abstracto con su chaleco de cuero negro y esos largos brazos cibernéticos expuestos. La próxima vez que quieras aprender o necesites hacer un mod, pagas matrícula. Si tienes los eddies y quieres algo específico, tráeme la especialización de fabricación y los materiales. Pero esa especificación pasa a ser mía después de usarla. ¿Entendido? Ethan asintió como un pollo picoteador. Acunó a Oni, eufórico. Pilar chasqueó la lengua. Joder, otro idiota que mira las armas como si fueran ídolos. Tendrás suerte si consigues una mujer en esta vida. Eres un caso perdido. Preguntó Ethan inocentemente, ¿no eres igual? Pilar asintió. ¿Sí? El bro abstracto de la tecnología se levantó de un salto, apretando su largo ciberbrazo y moviéndolo arriba y abajo. Puedo hacer esto todo el día una vez que estés enganchado a la tecnología, cuando puedas canalizar tus pensamientos en la especialización de artesanía de tus sueños y ponerte manos a la obra. ¿Quién necesita mujeres? Maldita sea, Ethan sentía que el chico técnico realmente tenía algo especial. Pero Pilar tenía razón. En Night City, lo más difícil de pagar era la deuda humana. B dijo lo mismo en el juego. Ese chaval de Paco había robado y vendido un generador. No importaba a quién acudir a B para pedir ayuda, esos favores se convertían en la deuda de B. Lástima que el joven no entendiera esos principios. Nunca aprendió de sus errores. Jugó una mano ganadora terriblemente. Incluso acabé uniéndome a los Scats. Gracias. Ethan recogió el Oni y lo montó en su necómata. Levantó el rifle hacia la ventana. El nuevo visor era excelente, podía ver cada detalle de la gente al otro lado. Pilar protegió sus ojos del sol. También había notado algo inusual. Dejó que eche un vistazo. Ethan vio a Pilar mirar por el visor a una chica al otro lado, sonriendo como una idiota. Giro de ojos interno. Personaje Pilar, afinidad actualizada. Afinidad. 30. Recompensa. Habilidad técnica más 3. Notas. Paco. En la misión secundaria del DLC Phantom Liberty Balls to the Wall, este joven se ganó el favor del coronel Hansen, pero lo desperdició robando y vendiendo carga. Existen varios finales posibles, pero todos demuestran. Algunos jóvenes no aprenden ni siquiera cuando se les da una segunda oportunidad. Capítulo 36. Edgeruner. Buenas noticias. Ethan había desbloqueado Edgeruner y Renaissance Punk en el árbol de habilidades técnicas. Y por fin pudo ver su capacidad de Cyberware. Malas noticias. Su capacidad ya estaba en la línea de peligro. Después de pasar un día y una noche enteros en casa de Pilar y Rebeca, Ethan regresó a su antiguo apartamento en Luxor Stacks para descansar, y averiguar cómo manejar este problema de capacidad. Por suerte, este hogareño había aprendido a cuidarse en su vida pasada. Recogió un poco, tiró la basura por la ventana y fregó algo de colada, incluso en la aislada Docktown, las lavadoras seguían cobrando tarifas. Una completa mierda. Al fin y al cabo, los generadores eran esenciales aquí. Este edificio solo recibía electricidad gracias a esas monedas.
Ethan sacó monedas de su bolsillo y las metió en la máquina. Sus ojos se posaron en un par de guantes manchados de sangre. La lavadora cobró vida. Ethan sacó los guantes, la sangre ya seca hasta quedar marrón. Un momento de reflexión. Kyrus. Había algo que Ethan nunca había entendido. ¿Por qué su jurado reconoció a Kyrus? Por lo que se sabe, Kyrus debería haber sido un don nadie en Barghest, bueno, quizá como mucho un líder de escuadra. Y Ethan no recordaba que esa persona existiera en el lore del juego. Siempre había asumido que el panel mostraba la información de Kyrus solo para recordarle que tenía un sistema de trampas. Pero ahora, mirando estos guantes. Los datos del panel aún flotaban en su visión. Kyrus Vance. Afiliación. Doctor fallecido. Afinidad. 50. Le dejaste ir. Te dejó ir. Ethan lo entendió. Ya fuera Ansem diciendo que Kyrus había confesado haber vendido información, o Ethan no sacando su arma en el coche y dejando escapar a Kyrus, era un bucle. Ambos se habían dejado una salida mutua. Kyrus podría haber arrastrado a más gente con él. No lo hizo. Claro, su plan para traicionar a Ansem casi le costó la vida a Ethan a manos del arma de Ansem también. Pero eso era Night City para ti. Doctor es un agujero de mierda. Todos solo se protegían a sí mismos. Nadie le da un respiro a nadie más. Todos vivían con la mirada clara. No hay nada de qué quejarse. Si morías, te quedabas ahí tumbado gritando joder, esperando a hacer cola en las puertas del cielo. Ethan frotó los guantes y luego los tiró a la lavadora. Buen material. Duradero, antideslizante. Más vale usarlos. Se preparó café instantáneo y calentó un burrito, comiendo mientras revisaba su capacidad de cyberware. Sus implantes actuales. Rostro. Kyrus y óptica MK1 común ARMS. Gorilla ARMS épico. Manos. Coprocesador balístico poco común esqueleto. Optimizador de señal sináptica huesos raros de titanio poco común sistema integumentario. Armadura subdérmica raro. Editor de dolor común sistema circulatorio. Biomonitor poco común en cuanto a la corteza frontal, el sistema operativo, el sistema nervioso y las piernas, aún no había tenido tiempo de instalarlos o actualizarlos. Ethan golpeó la mesa, pensativo. Su mayor preocupación no eran las ranuras vacías ni encontrar un cromo mejor. Era que su listón de capacidad estaba casi en la línea roja. No se atrevía a considerar otra cosa. ¿Qué pasaba si cruzabas la línea roja? Ethan no tenía ni idea. No podía ser tan simple como que la pantalla se pusiera roja como en el juego. No estaba dispuesto a probar consecuencias impredecibles. Los 30 puntos de afinidad de Pilar habían desbloqueado el árbol de habilidades técnicas y le permitieron tomar el nodo Edgeruner. Edgeruner. El nivel 1 aumenta todas las bonificaciones de estadísticas de cyberware en un 10%. El nivel 2 reduce los costes de capacidad de cyberware de integumentario y esqueleto en un 20% completo. ¿Cómo es que está casi lleno? Ni siquiera he instalado nada tan fuerte, las matemáticas de Ethan no eran muy buenas, pero la capacidad de cálculo debería haber sido sencilla. Aún así, combinando el uso actual con ventajas, no podía hacer que los números funcionaran por mucho que calculara. Espera. ¿Y si mi capacidad base es así de baja? Una vez que este pensamiento aterrador echó raíces, no pudo quitárselo de la cabeza. Ethan exhaló profundamente. Todos pensaban que eran especiales. Nadie se dio cuenta de que eran corrientes. Pero no era desesperanzador. Primero, a medida que aumentaran los puntos de ventaja, podría invertir en otros nodos para ampliar su capacidad y desarrollar aún más su cerebro. Segundo, su cromo actual era basura. Si pudiera cumplir con los requisitos del Renaissance Punk, la capacidad debería aumentar. Parecía que necesitaba ganar más dinero y reemplazar su cyberware a gran escala. Cambia o mejora los implantes de estadísticas débiles por otros mejores. Finalmente, estaba el tema del cyberware cerebral, específicamente la corteza frontal. Tenía que instalar algo allí. Otros podrían dudar, pero Ethan recordaba que el Netruner de Biotechnica y B freían objetivos al instante. Sin auto y hielo, cualquier Netruner podría convertirlo en títere en segundos. Canales de auto y hielo, probablemente pueda encontrar pistas en el estadio Doctown. Ethan apartó una manta del sofá. Incluso en esta era de cibernética desenfrenada, seguías necesitando dormir. Llevaba 48 horas trasteando en Pillars. El cerebro tenía formas de hacerte obedecer, mientras sus párpados se volvían pesados. El sueño de la clínica de Víctor volvió. La misma torre. Las mismas personas. Llamada entrante. Desconocida. Ethan se despertó aturdido, dándose cuenta de que era una llamada al número de Cole. Se incorporó, se frotó la cara para despejar la mente y luego respondió.
A través de la línea, su voz salió como un barítono grave y áspero, el mod de voz personalizado de B. ¿Eres el nuevo arreglador que trabaja en Doctown? Ajá. Ethan buscó un cigarrillo a tientones. Chico nuevo. Andes está de vacaciones. Palabras valientes, he oído que hay un crack nuevo en Doctown. Hicieron explotar a los Scats, ponte a ello. Ethan la interrumpió. Soy Animals. Me llamo Ángel. La cabeza de Ethan estaba nublada, pero el nombre le sonaba familiar. Había hecho tantas guías para este juego antes de transmigrar que algunos detalles se habían desvanecido. Ajá, animales. Normalmente dejáis que los puños hablen por sí mismos. ¿Cuándo empezaste a necesitar a alguien más para resolver tus problemas? Ángel resopló. No soy uno de esos idiotas que se llenan de hormonas. Aquí está el asunto, quiero encargarme de los asuntos y los libros para estos cabezas de hueco. Necesito tu ayuda. Los animales controlan el 90% de los clubes de boxeo de Night City. Las apuestas de pelea son nuestro pan de cada día. Pero los adictos a las hormonas pueden aguantar. Los luchadores normales no pueden. Alguien me está impidiendo conseguir un trozo de ese pastel en Doctown. Así que necesito que te encargues de uno de los nuestros, y me ayudes a introducir un cargamento de Cyberware en Doctown. Alguien con tus contactos no debería tener problema, ¿verdad? Ethan asintió. Puedo arreglarlo, señora. Precio justo, haré que los mercenarios se encarguen. Ajá. El precio es el 30% de los beneficios del Cyberware vinculado a préstamos. Total, 140.000. Incluye tu comisión por mover hilos. ¿Qué te parece, señor Cole? Ethan siempre había pensado que los animales eran puro músculo entre orejas, igual que sus complexión. Pero esta mujer sabía de negocios. Trato hecho. Yo me encargo del canal de suministro. Yo proporcionaré a la tripulación. Envíame información del objetivo, yo me encargaré de todo. Ángel no perdió palabras. Bien. Ayúdame con esto y seguiré viniendo a ti para el negocio subterráneo de boxeo de Doctown. 140.000 remuesos llegaron instantáneamente a la cuenta de Cole. Ethan se quedó atónito un momento, pero mantuvo la voz serena. Un trabajo tan grande, seguro que intentaste con manos primero. Pero yo también hago las cosas. ¿Confías en mí? Yo confío en ti. La respuesta de Ángel llegó a la luz. Entonces, ¿placer hacer negocios? Capítulo 37. Onda salvaje. Mensaje. Ángel. Mi jefe, ya ha aparecido en Doctown estos últimos días. Pero tendrás que planificar con cuidado. Esto implica cambios en el negocio y el personal, ¿lo entiendes? Mejor sacarle en silencio. Ángel. Mucha gente tiene la vista puesta en este puesto. Si me dejo atrapar, nadie gana. Cole. Ajá. Por el dinero, haré los arreglos. Ángel. Esperemos que. Ethan dejó el móvil, viendo a dos luchadores darlo todo en el ring al aire libre. No estaba allí para ver boxeo. Estaba aquí para vigilar a alguien. La verdad era que, durante su estancia en Doctown, los 3 primeros trabajos se habían heredado de Ans. En ese primer concierto, Ethan, el fixer, había sido manipulado tanto por Biotécnica como por Ans, y luego bloqueado por B de Arasaka. Los otros 2 trabajos. La identidad de Cole solo ayudó a Ethan a ganar algo de dinero. Para obtener información, solo necesitaba contactar con los intermediarios de información de Night City para conseguir lo que necesitaba. Sencillo. Fácil. Agradable. Pero esta vez era diferente. Primero, la información de Ángel era limitada. Obviamente, su jefe desconfiaba de ella. En segundo lugar, el problema del canal de contrabando. Ethan había considerado muchos enfoques, pase lo que pase, no podía evitar a Varguest. Pero trabajar en Doctown significaba tratar con Varguest eventualmente. El trabajo de Ángel era la verdadera prueba de sus credenciales de arreglador. Después de todo, se había atrevido a contratar a esta nueva arregladora. Tenía que dar resultados. Así que, para asegurar la ruta del contrabando, este intermediario de descuentos tuvo que hacer el trabajo él mismo, vigilar la arena del boxeo para este codicioso Varguest. Russell Moore. Según los recuerdos de vidas pasadas de Ethan, este tipo era el verdugo de Doctown, una pesadilla que combinaba estructuras de exoesqueleto con cyberware. Pero Ethan aprovechó sus viejas conexiones Varguest y descubrió que este soldado senior que le gustaba el tráfico de armas tenía un solo hobby: ver peleas. Estos partidos al aire libre solían incluir apuestas. A Ross le gustaba apostar, pero hoy su suerte era una mierda. El gran matón de los animales estaba siendo completamente destrozado por un tipo calvo de la mitad de su tamaño. Hijo de puta. Da unos puñetazos, cobarde.
Los dos gruñidos Barguest junto a Ross se quedaron en silencio. Cuando el jefe perdía dinero, los cachorros recibían una bronca. Ethan observó el anillo y notó que algo no iba bien. No era una pelea justa. El chico delgado estaba claramente excitado con algo. Su velocidad de golpe no paraba de acelerarse. El luchador de los animales podía proteger su cabeza del bombardeo, pero la situación no pintaba bien para él. ¿Ciberware? Ethan estudió la cerilla. La respiración del luchador delgado era entrecortada, los efectos secundarios del uso excesivo del ciberware se activaban. El miembro de los animales, con la frente abierta y con aspecto desgastado, mantenía la mirada fija en las aberturas de su oponente. Un puñetazo recto explotó hacia afuera. El hombre delgado retrocedió tambaleándose. Los vítores estallaron entre la multitud. El contraataque del hombre grande había comenzado. El luchador delgado negó con la cabeza, intentando usar su cromo para suprimir de nuevo al boxeador de los animales. Ganchos anchos y rápidos volaron hacia adentro. Pero el delgado ya estaba agotado, lleno de aperturas. Su rival aprovechó el momento con un uppercut. El crujido del choque de la mandíbula provocó jadeos. La expresión de Ross por fin mejoró. Eso es. Joder, ¿sí? El juego de pies del luchador de los animales también era preciso. Se deslizó hacia el lado débil del delgado. Un último y devastador golpe recto. El hombre delgado se tambaleaba, jadeando, con la mirada desenfocada. Finalmente se desplomó. Ahora Ethan entendía por qué los animales sobrevivían en esta ciudad. Estas montañas de carne llenas de hormonas, el ciberware normal no podía soportarlos. Ethan cruzó los brazos, observando. Ross ya estaba consultando con sus chicos sobre las apuestas del próximo partido. El siguiente luchador de Animals era aún más grande. Las venas le sobresalieron en la frente. El hombre era una pequeña montaña. Sus pantalones cortos de boxeo parecían a punto de estallar en los músculos de los muslos. Ross gritó. Me gusta cómo es. Ponle todo encima. La matanza unilateral había distorsionado drásticamente las probabilidades. Los organizadores idearon una solución, pon otro peleador de los Animals en el ring. Ross estaba claramente descontento. Su apuesta de victoria segura se había perdido. Un jefe de escuadra Barguest acostumbrado a correr suelto en Dogtown no lo dejaría pasar. Cuando el segundo luchador subió al ring, la gente empezó a apostar con los organizadores. Este nuevo luchador podría haber sido el hermano real del primero. Ethan pensaba que ni siquiera la misma madre podría producir dos magullones tan idénticos. Incluso sus pantalones cortos de boxeo coincidían. La expresión de Ross se oscureció aún más. ¡Bang! Un disparo. Los cobardes entre los habitantes de Dogtown huyeron agarrándose la cabeza. Los más valientes intentaron recuperar su dinero. El organizador de la pelea se quedó atónito. No esperaba que este idiota de Barguest hiciera esta mierda, pero, por otro lado, nadie en Dogtown se atrevía a responsabilizar a Barguest de todos modos. La mirada hambrienta de Ross recorrió la multitud. Su arma apuntó hacia Ethan. Tú. Sube ahí arriba y lucha por mí. Las apuestas de los demás están en tu apoyo. Ethan había planeado esperar a que terminara el combate, luego seguir a estos chicos y encontrar una oportunidad para hablar de negocios. No esperaba que Ross fuera el primero en buscarle. Los luchadores en el ring miraron a Ethan y resoplaron. Ethan levantó las manos. ¿Es eso realmente apropiado? A Ross no le importaba. Hoy estaba ganando ese dinero. Di otra puta palabra y te meto una. Sube ahí. Ethan entró lentamente en el ring. Los dos luchadores del tamaño de una montaña lo rodearon. Finalmente, el segundo bajó de nuevo. El organizador decidió que la próxima vez que apareciera ese imbécil, no iba a hacer ninguna de esas bromas de pelea amañada. Ross era completamente irracional. ¿Tienes cromo? El habla del luchador era arrastrada, la voz retumbaba. Ethan asintió. Un poco. El árbitro subió, lanzándole a Ethan una mirada comprensiva. Solo baja rápido. El jefe dice que nos llevamos la derrota en esta. Ethan se crujió el cuello con una serie de chasquidos de golpe. Vale. Hagamos que este tal Ross pierda su dinero rápido, para que venga a buscar problemas. El tipo grande frente a él fue lo suficientemente honorable, extendió el puño para tocar. Ethan adoptó la postura militar de combate Barguest, chocando los puños con cautela. Ross parecía confundido. ¿No es ese el estilo de Hansen? ¿Tenemos a alguien así en Barguest? Los dos soldados negaron con la cabeza. Aunque parecía que el chico era uno de los suyos. Los puños se tocaron suavemente. La pelea estaba en marcha. Un puño casi del tamaño de la cabeza de Ethan rugió hacia él. Ethan se apartó, anulando fácilmente la ventaja de alcance de su oponente. Oh.
Las almas valientes que no huyeron exclamaron asombradas. Este chico era bueno. La gente normal se habría meado encima enfrentándose a estos salvajes bestiales. El luchador no esperaba que Ethan esquivara tan rápido. Gruñó y aumentó el ritmo. Ethan aprendió una lección, estos grandes podían ser enormes, pero no eran lentos. Boxeo sólido. Pero el luchador de los animales era claramente un adicto a las batallas. Cuanto más esquivaba Ethan, más densas se volvían sus combinaciones. Finalmente, uno cayó sobre el hombro de Ethan. Golpe. El público se quedó boquiabierto. La escena esperada de Ethan siendo lanzado no ocurrió. Simplemente tropezó unos pasos, sacudió el brazo, dio vueltas y mantuvo la distancia. Eso dolió muchísimo. Ethan tomó una decisión. No iba a intentar resistir los ataques de este tipo. Ese golpe accidental le había dejado el hombro entumecido. La fuerza era casi equivalente a la ciberseguridad de un brazo. Ethan esquivó mientras esperaba una oportunidad fugaz. Sus ventajas. Armas de gorila y técnica de combate pulida. No tenía ninguna intención de seguir las reglas del boxeo. El grandullón se impacientó. Su equilibrio vaciló. Después de lanzar un puñetazo, no volvió inmediatamente a la guardia. Ethan aprovechó el momento, cayó de rodillas, enroscándose ante el luchador de los animales como una cobra real encabritada. Gorilla Arms, con una fuerza tremenda, se disparó hacia la parte inferior del cuerpo desprotegido del luchador. Todo su brazo vibró, emitiendo un zumbido bajo, un puñetazo devastador le dio directo al estómago del luchador de los animales. El golpe torció la cara del luchador. Sus abdominales empezaron a tener espasmos. El hombre grande se agarró el estómago, las rodillas casi doblándose. ¿Qué clase de poder era ese? ¿Qué nivel de ciberware? Miró a Ethan incrédulo, tragando saliva. Tú, maldita humanidad. Ethan no perdió palabras. Mientras su oponente seguía tambaleándose, desató una ráfaga de energía. El matón se protegió la cabeza apresuradamente. Sus brazos gorila golpeaban como golpear un saco pesado, ¡pum! La multitud alrededor del ring estalló. Ross había elegido al tipo adecuado después de todo. El cromo de ese chico era puro equipo de soldado corporativo. La disparidad de peso era todo el truco de las peleas clandestinas de Animals. Nadie le había dado una oportunidad a Ethan al principio. Los brazos de su oponente eran casi tan gruesos como su cintura. Pero el ciberware del niño era algo serio. La marea había cambiado por completo. Malditos de piel gruesa. Ethan tenía que respetar a cualquiera dispuesto a inyectar tanta hormona en sus cuerpos. ¿Cómo podía una persona normal soportarlo así? Gorilla Arms podía atravesar placas de acero finas. ¿Me estás tendiendo una trampa, eh? Ross nunca culpó a su propia suerte. Si Hansen no les hubiera ordenado no meterse con civiles, le habría disparado por la espalda al chico. Por supuesto, también temía que el niño fuera Varguest. No es de extrañar que el chaval no hubiera huido. Era un inútil para estafarle. Mientras el ánimo de Ross se oscurecía. El fuerte golpe de Ethan hizo que el luchador cayera al suelo. La característica de Gorilla Arms. Carga gradual. Aún no he probado este movimiento. Los brazos gorila de Ethan se extendieron desde atrás para agarrar el cuello del luchador que luchaba. En parte para proteger su columna cervical, en parte porque solo quería probar un movimiento que se le había ocurrido. Onda salvaje. La confusión no daña el cerebro. Solo túmbate. El luchador observó impotente cómo le tiraban delante de Ethan. Otro puño, completamente cargado, se lanzó directamente hacia su cara. Un frío temor inundó todo su cuerpo. ¿Qué clase de movimiento es este? Golpe. Un impacto fuerte. El hombre grande cayó de rodillas y se desplomó hacia atrás, dejando a Ethan sacudiendo el entumecimiento por usar demasiado los brazos. Entre los vítores y abucheos del público, el rostro de Ross se había vuelto completamente oscuro. Capítulo 38. El canal del contrabando. Ethan saltó de la plataforma, se sacudió las manos y sonrió a Ross. Lo admitiría, estaba provocando al soldado superior. Joder, tío, ha sido increíble. Los habitantes de Dogtown, que maldecían por haber perdido su dinero ante Ethan, ahora miraban su ciberware, con los ojos hambrientos. No es que tuvieran el valor de hacer nada. Los cadáveres de Dogtown, ya fueran flotando en canales de drenaje o colgados por Hansen, siempre eran despojados de objetos de valor por estas personas. El luchador del jefe de la pelea subterránea había sido golpeado hasta casi morir, pero el hombre estaba encantado. Con probabilidades así, había hecho una fortuna. Los ópticos de Ethan se iluminaron. El jefe de la arena le transfirió el dinero de Ross sin dudarlo. Buena pelea, hermano.
Deja tu información de contacto, quédate con todo lo que ganaste. La voz retumbante del chico se aseguró de que Ross pudiera oír cada palabra. Todos los que se movían en Dogtown eran unos bastardos astutos, un forajido endurecido en la carretera. Ethan vio el pequeño plan de inmediato. No se negó. En cierto modo, este jefe le había dado una asistencia perfecta. Claro, la casa se había llevado una buena parte, pero eso no impidió que el Ross de cara verde viniera tras él. Todos quietos. Guarda tu dinero donde está. Ross era un viejo soldado acostumbrado a imponerse de un lado a otro. Ni de broma vería cómo sus remuesos entraban en el bolsillo de otro. Los soldados de Barguest a su lado levantaron sus armas. La multitud guardó silencio. Paga el dinero. He terminado de jugar. La ceja de Ethan se movió. Varias decenas de personas alrededor del ring habían hecho apuestas. Este cabrón quería hacer un Welch. Mirando a los habitantes de Dogtown intimidados por Barguest, Ethan exclamó. Parece que estos chicos Barguest no quieren que nadie coma esta noche. Piénsalo. Si recupera este dinero, ¿quién vendrá aquí a ver peleas otra vez? La palabra de este cabrón no significa nada. Si les escucharan poner comida en la mesa, ya estaríamos lamiendo las botas de Barguest. Una vez que Ethan los puso en marcha, la multitud se volvió caótica. Maldiciones y miradas hostiles rodeaban a los tres soldados Barguest. Si Ross tuviera el valor de abrir fuego, Hansen sin duda tendría la cabeza puesta boca abajo en las calles subterráneas de Dogtown. Al ver a los residentes volverse contra él, Ross no se atrevió a seguir fingiendo. Ethan se alejó de la arena, con las manos en los bolsillos. La multitud de la lucha clandestina se dispersó, dejando a Ross y a dos soldados que no se atrevieron a respirar muy fuerte. Caminando delante, Ethan sintió el vehículo Barguest acercándose. Pero no se apresuró a huir. Caminaba como si estuviera mirando escaparates, casual, natural. La arquitectura de Dogtown se dividió en niveles elevados y subterráneos. Especialmente en la zona de Luxor Pacífica, lo que debería haber sido calles subterráneas para peatones se habían convertido en puntos de encuentro para mendigos y criminales. Ethan descendió al pasadizo subterráneo. El ruido del motor detrás de él se detuvo. Encontró un banco relativamente limpio con grafitis, encendió un cigarrillo y estudió el fragmento de datos que tenía en la mano. Russell Moore. ¿Dónde está mi cargamento? Linus Rudy. Joder. La gente de Yuri los interceptó. Se incautaron 2 cajas. Linus Rudy. Olvida la carga por ahora. Esos 2 idiotas están siendo perseguidos por toda la ciudad por la gente de Yuri. Piensa en algo. Si les pillan, tú y yo estamos jodidos. ¿Lo pillas, imbécil? Russell Moore. Solo busca a alguien que elimine a esos 2 tipos. Necesito ese envío. Sabes que necesito este dinero. Linus Rudy. ¿Tienes daño cerebral, tío? El contenido del fragmento seguía haciendo que Ethan quisiera reír. Según sus recuerdos de vidas pasadas, Russell Moore era solo un contrabandista de armas con acceso a túneles subterráneos, ganando dinero a espaldas de Hansen, pero, ¿qué tipo de persona era realmente Ross? Ethan no lo sabía, hasta que pagó por información dentro de Barguest y descubrió el espectacular error de Ross. ¿Y los 2 soldados mencionados en el fragmento? Hace tiempo que se fue, probablemente ya pasó por la seguridad del puerto espacial orbital. Mezquino. Codicioso. No podía leer la situación. Pura fuerza, nada de cerebro. La mente de un criminal de bajo nivel, ese era Russell Moore. Ethan se frotó la barbilla, dio una última calada hasta que el humo le quemó los labios, luego soltó la colilla y la aplastó. Alzó la vista. Ross estaba delante de él, con los brazos cruzados, expresión feroz, mirando a ese joven con cromo de grado militar. ¿De dónde demonios eres? Nunca te he visto en Barguest. Los 3 soldados Barguest lo rodearon. Ethan se recostó en el banco, observando a los 3 chiflados con diversión. Hay mucha gente que nunca has visto. ¿Necesitas que me presente? El exoesqueleto de Ross crujió. Su fuerza venía de la poderosa defensa del chasis y de su escudo militar, aunque hoy había quitado esos voluminosos accesorios. Después de todo, solo venía a ver una pelea. Ross amenazó. No me importa que te presentes. Oh. Podría sacártelo a golpes. Este era exactamente el gruñido de mente simple que Ethan quería. Señaló a Ross. ¿Cómo va el negocio últimamente? Ross se hizo el tonto. ¿De qué hablas? Asuntos de Dogtown. Vendiendo armas, obteniendo beneficios. Quizá cavando algunos túneles laterales. Antes de que Ethan terminara, Ross le agarró el cuello del cuello. ¿Quién coño eres? ¿El hombre de Hansen? ¿Investigándome?
Ya sea Ansem, Yuri o Gago revisando los libros, no deberías tratar así a alguien que conoce los detalles de tu negocio. Ethan miró la mano de Ross, con expresión plana. El soldado Vargas detrás de Ross tragó saliva. Creo que tú, debería soltar su collar, señor. El temperamento de Ross se calmó. Se desinfló y liberó a Ethan. Ethan exhaló aliviado. No estaba seguro de poder salir adelante contra este soldado veterano Vargas. Hablar era definitivamente preferible. ¿Sigues queriendo hacer negocios? Preguntó Ethan. La expresión de Ross cambió. Solo vendo algunas cosas. Ya sabes que Ansem, Ethan le interrumpió. Lo entiendo, lo entiendo. ¿A quién no le gustan los remuñones? Te pregunto si quieres seguir haciendo negocios. La cara de Ross se quedó paralizada. ¿Quién demonios es este tipo? Esos dos soldados, ya te lo he limpiado. El tráfico de armas es demasiado arriesgado. Olvida la NSPD. Hablemos del buen coronel. Hace la vista gorda, no audita de cerca, pero ¿qué ocurre cuando te mira? ¿Cuál es tu plan? Ross no dijo nada. Ethan continuó. Mi jefe y yo te estamos ofreciendo un nuevo camino. Ciberware y armas de la ciudad, traídos para vender. Usando tus canales, en cuanto a la división. Los ópticos de Ethan brillaron. Trasladó 10.000 remolinos a Ross. Tu dinero de apuestas de peleas, devuelto. Quédate con el extra. El jefe dice que pronto llegará un envío de la ciudad. Si hay algún problema, contacta con él. Te enviaré la información de contacto más tarde. A Ross se le secó la boca. Le encantaban los grandes remolinos. Espera. Ya sabes cómo es, Ansem controla todo en Doctown. Estoy preocupado. Ethan le lanzó una mirada de tu pensamiento es demasiado pequeño. Te garantizo que la mercancía no llegará al mercado negro. Los moveremos poco a poco por Doctown. Ventas tranquilas. Curioso, Ross no tenía miedo de sacar brazos de contrabando, pero entrar de contrabando le ponía nervioso. El control de Ansem sobre Doctown era claramente férreo. Ross apretó los dientes. Vale, ¿me puedes decir quién es tu jefe? Ethan negó con la cabeza. Saber menos te protege. Piénsalo. La ignorancia significa no tener carga. Si sabes demasiado, te asustas. Llegan mercancías, te pagan otra vez, una relación a largo plazo con mi jefe. ¿Qué opinas? La ya débil resistencia de Ross se desmoronó por completo. 15 minutos después, Ethan salió del pasadizo subterráneo, sintiéndose renovado. Canal de contrabando asegurado. Siguiente paso, investigar a este gran jefe. Capítulo 39. Sábelo todo. ¿Qué es un fixer? ¿Aceptan solicitudes de los clientes y luego asignan tareas al equipo? Ethan sabía que eso no era suficiente. Ser intermediario depende de canales de información fluidos. Clientes fiables que revelan completamente sus verdaderas necesidades, el fixer evalúa la viabilidad y el peligro de la tarea, y luego asigna la tarea a personas fiables y eficientes. Todo el proceso fue fluido, y Ethan incluso trajo la forma de hacer las cosas del ejército. Los planes de contingencia debían prepararse meticulosamente y se consideraban diversas emergencias con antelación. Aunque Mayne lo encontraba problemático, Ethan seguía cumpliendo. Ethan recordó una cita de Ansem, un exoficial de Militech. Antes de ir a la batalla, averigua qué necesitas hacer. Por los resultados de las comisiones, este proceso era realmente factible. Aparte de la primera comisión, en la que fue creado por Andy Biotechnica, que involucró a Arasaka, las otras dos comisiones fueron limpias y rápidas. Los carroñeros y Maelstrom estaban furiosos. En cuanto al encargo de Ángel, fue estrictamente muy problemático, siendo los temas más críticos los canales de información y los requisitos de la tarea. Sin dejar rastro, pero necesitando investigar los movimientos de este Aye, que traía guardaespaldas por todas partes, y encontrar una oportunidad para atacar. Para investigar información de viaje, naturalmente se necesitaba un netrunner, y Ethan tenía una manera. Pero tras medio día de discusión, resultó que no era tan fácil como se imaginaba. En palabras de Ethan, era fácil encontrar un traidor entre los espectros, pero difícil entre los animales. A la gente de esta banda no les gustan especialmente las modificaciones cibernéticas, y rara vez dejan rastros digitales, así que para investigar solo se pueden rastrearlos directamente o encontrar informantes. Viéndolo así, los expertos en información de Night City eran poco fiables. Ethan colgó la llamada de Nix, frotándose la barbilla, preguntándose cómo encontrar la información de viaje de Aye. El camino hasta el estadio era un poco largo. Ethan planeaba comprar un coche una vez terminado este trabajo, quizá un Javelina.
Ethan caminaba mientras miraba los mensajes del concesionario en su móvil, y entonces encontró este deportivo aerodinámico entre los modelos. Después de buscar mucho tiempo, la cara de Ethan se puso fea. Apagó el móvil y lo guardó en el bolsillo. Esto no era javelina. $1.000.000. Maldita sea, en su vida anterior solía instalar tantos mods, sin pensar que ese coche por sí solo bastaba para comprarle la vida, no, 10.000 bastaban para comprar una vida. Ethan no podía dejar de burlarse. Esto era realmente un humor negro. Amigo. Ethan caminaba con la cabeza baja, sin darse cuenta de los varios borrachos a su lado que le llamaban. Ethan miró al hombre de pelo largo que corrió emocionado. Su ropa estaba gastada, su pelo sucio, el típico atuendo de Dogtown. ¿Te he visto en la arena de lucha? El hombre le dio una palmada casual en el hombro. Gracias a ti, amigo. Casi pierdo los pantalones hace poco. Por suerte, contigo, el dinero que gané con esta pelea es suficiente para mantenerme un mes. Por cierto, Dick. Tus cibernéticos, no eres un espectro, ¿verdad? Ethan pensó un momento, más o menos, y no realmente solo estoy aquí intentando ganarme la vida. Chicos, este es el tipo del que hablaba que derribó al rinoceronte negro de los animales. Esas cibernéticas, son realmente brutales. Un puñetazo y ese idiota no sabía qué era arriba. Varios jugadores y vagabundos de Dogtown se acercaron para rodear a Ethan, todos queriendo ver cómo era el brazo de Ethan. Ethan no sentía que esos habitantes de Dogtown, que no olían especialmente bien, le bloquearan el paso. Estos vagabundos desempleados que merodeaban por las calles todos los días tenían deudas o antecedentes penales, pero podía intentar obtener información de ellos. Sacando un paquete de cigarrillos del bolsillo, Ethan demostró un arte tradicional oriental. Todos, a fumar. Amigo, eres diferente a esos estúpidos perros Wright. No eres policía, ¿verdad? El borracho sollozó. Tener cigarrillos gratis era felicidad. Ethan sonrió y negó con la cabeza. Solo quiero preguntar sobre algunas cosas. ¿Sueles ver a gente de los animales? En ese momento, un hombre cuyos cibernéticos faciales estaban algo oxidados dijo. Los animales están activos en el ring subterráneo de lucha de la montaña trasera y en la casa del Reaper Dog, todo territorio de Aye. Puedes ver a algunos de esos matones de poca monta. Ethan asintió. Quiero rendir homenaje a este jefe. ¿Hay alguna manera? El hombre negó con la cabeza. Hay demasiados luchadores fuertes en los animales. No te mirarán si tienes cibernética, como mucho, puedes pelear en combates clandestinos para que obtengan algún beneficio. Ethan se encogió de hombros. Eso también vale, mientras genere dinero, está bien. Oye, amigo, no es para tanto, ¿verdad? No miras mal a tu suerte, ¿por qué degradarte así? Si me preguntas, deberías ir a ese ring clandestino y destrozarlo todo. En unos días, los Wrights tendrán que llevarte de vuelta a trabajar para ellos. Ethan negó con la cabeza. Me encanta el boxeo. Oye, tú. Entonces ve a preguntarle al sabelotodo. El hombre, algo callado, continuó. Gira a la izquierda en el mercado negro del estadio, un sinvergüenza que vende cerebros negros, y todo tipo de trastos. Tiene muchas conexiones y puede ayudarte. Los animales no suelen estar en primera línea, hay que tener cuidado de no ser golpeado hasta casi morir por esos guardaespaldas. Ethan logró su objetivo. Gracias, amigo. En el estadio Petrochem, Ethan estaba en el pasillo, mirando a la multitud bulliciosa, dándose cuenta de que había demasiada gente vendiendo braindances negras y todo tipo de trastos. Debería haberle preguntado a esa persona cómo era el sabelotodo en aquel entonces. Ethan estaba indefenso y solo podía preguntar a cada uno. El primer puesto lo regentaba una mujer japonesa que bostezaba. Ethan miró los braindances y reunió el valor para preguntar. ¿Eres el sabelotodo? Ethan. Dios, de verdad que me siento como un idiota. La mujer levantó los párpados. ¿De qué hablas, cabrón? Ethan se levantó. Esta situación incómoda ocurrió varias veces. El último puesto pertenecía a un anciano enclenque, con auriculares de braindance y moviéndose constantemente nervioso. Aún con fuerza, Ethan mantenía el braindance con una expresión compleja. Que termine su colocón. La luz del casco de braindance desapareció, y el anciano miró a Ethan, que estaba agachado frente al puesto. Solo mira a tu alrededor. Busco al sabelotodo. El anciano miró fijamente a Ethan. Esa película es muy emocionante, joven, $50, sin regateo. Es él. Ethan sintió que los soldados de patrulla Wright detrás de él se alejaban. Ponme el precio. Busco a alguien de los animales. Información de viaje y cualquier otra cosa está bien.
El anciano negó con la cabeza, puedo averiguar un poco, pero no garantizo toda la información. Todo esto lo entiendo cavando por Doctown. Cómo lo uses depende de ti. Ethan recordó lo que Nix le había contado. Aparte de los Wrights, era difícil para los residentes de Doctown conseguir electricidad, y mucho menos acceder a la red. Para rastrear esta información, solo podía usar un programa localizador, implantándolo en la cabeza del tipo para analizar información valiosa. Ethan asintió, vale, mientras puedas hacerlo, el dinero no es problema. Anciano. Paga primero, 3.000 eurodólares. Ethan se burló, ¿crees que soy tonto? 3.000 así, sin más, termina el trabajo y te daré el resto. Quizá incluso podamos tener una colaboración a largo plazo en el futuro. Justo cuando los dos discutían el alcance de la posterior recopilación de información, una mano se posó en el hombro de Ethan. Capítulo 40. Expansión protésica. En Petrochem Stadium. Ethan y Rebecca giraron la cabeza mientras un Mecha Wright pasaba lentamente junto a ellos, haciendo temblar ligeramente el suelo. Esto es un verdadero dolor de cabeza para lidiar. Rebecca hizo un puchero y se quejó. Ethan estaba profundamente de acuerdo. Si no fuera por el tanque de alcohol, quizá habría encontrado su fin a manos de los Wrights esa noche. El perímetro del estadio era donde los Wrights tenían más artilleros, y los escalones fuera de la entrada del estadio estaban cubiertos de barricadas construidas por los Wrights y alambre de espino, salpicados por todas partes con los grafitis característicos del ejército Wright. Sin duda, Hansen estaba afirmando la propiedad de este gran mercado negro. Originalmente, Ethan debía recoger el fragmento de datos del Fixer él solo hoy, pero Mayne y los demás dijeron que iban a Santo Domingo para hablar del negocio del Cyberware con un intermediario previamente acordado, y dejaron a Rebecca atrás. Rebecca era una chica extraña. Nunca parecía importarle nada, ni siquiera la casa en la que había vivido durante varios años en Night City. Aunque quedaran cosas atrás, no le parecía una lástima. Le gustaba jugar con armas y beber, y era la miembro del equipo más adaptada al entorno de vida de Doctown. Ethan no quería llevarla al estadio, pero ella se quejaba de que estar en casa era demasiado aburrido, sin ningún nuevo braindance que ver, y quería venir aquí a mirar. En cuanto al nuevo proveedor al que contactó Mayne para vender Cyberware, no era una coincidencia. Ethan acababa de abrir un canal de contrabando, y Mayne confirmó que la otra parte no eran los carroñeros. Ethan simplemente, con tono frío, explicó los detalles del canal. Esto hacía que el grandullón estuviera tan feliz como si hubiera comido mierda con sabor a miel. Las actualizaciones son difíciles de conseguir, recuerda compartir 101cansu.com. ¿Qué hacemos aquí? Es para obtener información para, señor Lin. Rebecca miró a los espectros, que tenían un centinela cada 5 pasos, y tiró de Ethan. Es realmente un trabajo grande. Mayne te lo explicará todo cuando vuelva. Ahora, no es el momento, porque todavía tengo miedo de que algún día te emborraches y hables sin parar. Rebecca se quedó paralizada, infló las mejillas y las venas de su frente latían sin parar. Realmente quería darle una patada en la cara a ese cabrón fruncido varias veces. Su etiqueta para beber era claramente excelente. Ethan señaló los escalones lejanos, tú espera ahí primero. Hablaré con el Fixer y luego te daré el fragmento. Tengo algo que hacer dentro del estadio. Rebecca dijo sacó el móvil y se sentó allí, junto a unos cuantos jugadores de Doctown sentados en la barandilla. Lo he perdido todo, no me queda nada. No hay dinero, no voy a prestar. No seas así, solo una última vez, por favor. Ethan bajó la cabeza, jugueteando con el móvil. Rebecca le ignoró, chasqueó los labios y se frotó el estómago, sintiendo un poco de hambre. En ese momento, Ethan había contactado con el médico del Cyberware. Este viaje era para instalar el Cyberware, para que un hacker no le pillara desprevenido algún día. Ethan no podía permitirse ese riesgo. En cuanto al resto del equipo, planeaba colaborar con este doctor varias veces para conseguir más auto-ISE, lo que también sería un gran impulso para el equipo. Me voy. Volveré en 2 horas como muy pronto, a más tardar al mediodía. Si tienes hambre, ve a comer algo primero, no me esperes. Ethan desapareció instantáneamente en la entrada del estadio Doctown. Rebecca no sabía qué estaba tramando, pero apoyó la barbilla en la mano, mirando ese lugar que nunca había pensado en visitar. Era viejo y desolado, con vallas publicitarias sin retirar aún colgadas en los enormes edificios. Algunos edificios parecían altos, pero sus pisos superiores habían sido dañados por conchas o cosas similares. Justo cuando Rebecca estaba aturdida, llegó un mensaje de texto. Sasha, ¿has vuelto a Night City? Rebecca.
No lo soy, solo Mayra y los demás, demasiado perezoso para mudarme, ya sabes. Sasha. ¿No me echas de menos? La expresión de Rebeca se tensó, luego pareció un poco abatida. Rebeca. Sasha, te echo mucho de menos. Rebeca. No hay muchos trabajos de hacker en Dogtown, te va bien en Night City. Rebeca no era buena mintiendo, y esa frase sonaba más a confesión involuntaria, un poco torpe. Hasta donde ella sabía, Ethan ya buscaba en secreto rastros de hackers. El equipo no podía completar tantos trabajos grandes sin un hacker. El señor Lin siempre había encontrado especialistas en hackers de Night City para investigar información. Sasha. Entiendo, cuídate, cariño. Cuando me necesites, iré, ¿vale? Rebeca escribió durante mucho tiempo, luego finalmente dejó de poner excusas de última hora, respondió te quiero y cerró la página del mensaje. Sentado en la silla de operaciones, Ethan calculaba su capacidad de cyberware. Según la capacidad actual, esta vez necesitaba quitar una pieza de cyberware para instalar el auto ISE. Al ver que Ethan dudaba, el médico, listo para la cirugía, dijo, deberías tumbarte. Ethan miró el cyberware en la bolsa de plástico suave a lo lejos, con la etiqueta de código de la empresa aún puesta. Espero que puedas ayudarme a quitar una pieza de cyberware. El doctor pensó que había oído mal, ¿quitar un trozo? Mirando tus signos vitales, tienes mucho cyberware, especialmente eso que tienes en la mano. Pero está bien, si no quieres quitarlo, puedo conseguirte el chip de mejora de potencia computacional cerebral de una empresa, que puede darte tranquilidad. ¿Chip de mejora de la potencia computacional cerebral? ¿Qué ha sido eso? La memoria de Ethan parecía no tener ese término. Tu cuerpo es como un cargador, y el cyberware dentro es como balas. Cuando lo has llenado al máximo, verás que no puedes meter balas nuevas. En este punto, aflojas un poco el muelle y luego empujas otro. Algunos dicen que es útil, otros que no. Todo depende de ti, $1000 por ficha. Tras escuchar al doctor, Ethan tomó el chip y su panel leyó rápidamente el nombre del objeto. Expansión de cyberware. Ethan rió con ironía, pero pensándolo así, tenía sentido. Al fin y al cabo, no podían ver la capacidad del cyberware. Ethan pagó sin pensarlo 2 veces. El chip fue insertado en la ranura detrás de su cuello, y los datos de capacidad del cyberware parpadearon, por fin apenas cumpliendo con las expectativas de Ethan. Por muy cauteloso que fuera, lo calculó varias veces, confirmando que estaba bien antes de tumbarse en la silla. Por cierto, ¿en qué zona operas? No he oído hablar de un hacker como tú en Dogtown. Ethan se rascó la cabeza, ¿hacker? No soy un hacker. ¿Qué has dicho? El médico cibernético se acercó rápidamente al lado de Ethan, con una expresión tan fea como si se hubiera comido una mosca. ¿No eres hacker? ¿No sabes que tu cerebro se va a freír si instalan este cyberware? Sammy, ese pequeño sinvergüenza, esto solo puede ser usado por hackers con gran capacidad intelectual. No puedes. Mientras hablaba, estaba a punto de echar a Ethan. Ethan estaba completamente desconcertado. ¿Por qué este tipo canceló la cirugía de instalación de selfies en cuanto supo que Ethan no era hacker? Tras analizar las palabras del doctor durante un rato y permanecer en silencio durante mucho tiempo, finalmente entendió a qué se refería el doctor. Según el panel, el cyberware auto y se requería 10 de inteligencia. Alguien cuyo atributo de inteligencia podía llegar al 10 probablemente era un hacker. En el juego, no había tales parámetros a los que referirse, así que trataban el software de expansión de la capacidad cerebral como una expansión de cyberware. Los puntos de atributo de inteligencia de Ethan hacía tiempo que habían alcanzado 10, así que no temía que ocurriera una situación así. El autohielo era la preocupación constante de Ethan. La rapidez con la que el cyberware se desintegraba delante de los hackers a menudo le servía de advertencia. Tras reencarnarse en este mundo, la razón por la que Ethan seguía instalándose cyberware era por esa sensación de seguridad y también para sobrevivir en este mundo traicionero. Tras un momento de reflexión, Ethan ideó una solución. Para obligar a este médico a operar, Ethan transfirió el dinero al instante. El dinero te ha sido dado, yo asumiré las consecuencias. Ethan parecía que iba a romper el cartel del médico si no se operaba hoy. ¿Había alguien tan ansioso por morir? El médico miró los fondos entrantes en su cuenta, mientras la voz de Ethan desde lejos era completamente calmada. Instala tu cyberware. Si muero, simplemente échame a la calle. Gracias. La cara del doctor estaba seria. Miró al joven tumbado en la mesa de operaciones, atónito. Tras una larga pausa. Déjame aclararlo primero, no soy responsable. Por favor, adelante.
Recogió el ciberware para instalar en la zona de la corteza prefrontal y murmuró entre dientes. Maldita sea. Otro lunático. Capítulo 41. Información y intestinos crujientes. Rebecca se sentó aburrida en los escalones, abrazando sus rodillas. El arreglador de Ethan no estaba por ninguna parte. Habían pasado 4 horas sin que hubiera ni una sola señal de él. Durante ese tiempo, muchos residentes de Dogtown que entraban y salían del Dogtown Stadium pensaban que era una belleza perdida de algún club, pero antes de que pudieran siquiera hablar, Rebecca tenía una pistola presionada contra su mandíbula. Si no fuera por los Wrights cerca, a Rebecca no le habría importado disparar un tiro de advertencia a los tipos de aspecto hostil que la rodeaban. Ah, y acaba de pasar algo interesante. Un tipo fue pillado robando en el estadio por los Wrights que patrullaban. Lo arrastraron fuera del estadio, luego un soldado Wright le golpeó hasta que no quedó claro si estaba muerto o vivo, y finalmente lo arrojaron bajo el alambre de espino al borde de la carretera como un perro muerto. El grupo de escogidos de cuerpos que llevaba mucho tiempo esperando a lo lejos se abalanzó, todos buscando algo sobre el tipo. Lárgate ya, no bloquees nada aquí. A lo lejos, los Wrights disparaban tiros de advertencia al aire, maldiciendo a quienes bloqueaban el paso bajo los escalones del estadio. Alguien también susurró. ¿Qué pasa con este acto? Después de que nos vayamos, ¿no vas a sacar algo de todas formas? Ethan salió del estadio. Aunque la piel de la parte trasera de su cabeza había sido tratada sin problemas, podía sentir vagamente una sensación de picor y latido, y su cerebro parecía empapado en agua helada, lo que le hacía sentirse algo agitado mentalmente. ¿El chip? Ethan miró a Rebecca confundido, y ella se encogió de hombros, bostezando. Ni siquiera vi ni un pelo. ¿Es fiable? Ya estoy dormido esperando. Justo cuando Ethan buscaba al arreglador, la voz del arreglador llegó desde detrás de él. El chip está aquí. En cuanto Ethan se acercó, Rebecca le arrebató el chip. Los párpados de Ethan se movieron. Porque esta chica era como B, atreviéndose a poner cualquier cosa que encontraba en su interfaz neural y ranuras. No enchufes cosas al azar, puedes romper a alguien fácilmente, murmuró Ethan. Las piernas de Rebecca estaban entumecidas. ¿Cómo iba a esperar a que Ethan se demorara? Solo quería entrar y elegir algunas buenas ideas para experimentar. Rebecca hizo un gesto con la mano para desestimar, no se romperá. Transferencia de conexión, el mensaje de Rebecca apareció en la visión de Ethan. Vio algunas fotos de un club en la montaña trasera, con un hombre latino vestido con una camiseta de gimnasio de los Animals y gafas de sol girando la cabeza hacia la cámara, acompañado por varios guardias de seguridad de los Animals de su tamaño. La información de la ubicación también estaba marcada para Ethan. Hasta donde él sabía, los bares de Dogtown, aparte del bar Longshore Stacks Alex, eran solo el Heavy Arts Club. Pero no había oído hablar de este en la montaña trasera. En 2075, Dogtown parecía tener un poco más de tiendas que en 2077. Parecía que este coronel no era muy bueno gobernando una ciudad. Ethan consideró que lo que había encontrado estaba bien, así que transfirió el dinero restante al arreglador, dejando su número. Ethan ahora entendía un poco sobre las fuentes de adquisición de información de Dogtown. No necesariamente requería un hacker. El boca a boca también era una buena forma de transmitir información. ¿Has esperado tanto? ¿Te invito a comer? Rebecca asintió, exclamando. Definitivamente me lo debes. Así que los dos caminaron uno tras otro, Rebecca paseando despacio detrás con la cabeza apoyada, mientras Ethan iba delante buscando un food truck con comida decente. Justo entonces, Ethan sacó un taburete. Descubrió que este propietario de Europa del Este no entendía del todo la industria de servicios. Los taburetes medían casi 1 metro de alto, lo cual no era nada fácil de usar. Así que agarró directamente la ropa de Rebecca y la levantó. Mira lo que quieres comer tú misma. Una de todo. Ethan le tapó la boca a Rebecca, un cerdo al vapor contundente con harina de arroz, sushi de atún, un poco de arroz frito, y 2 Coca-Colas pequeñas. Cámbiate por alcohol. Protestó Rebecca. Ethan agitó su mano grande, tomó la bebida directamente y abrió la lata. No. Rebecca respiró hondo, con la frente temblando. Decidió no hacerlo. Había demasiados espectros aquí, así que no le golpearía. Justo cuando esperaban que llegara la comida, los ojos de Ethan se iluminaron. ¿Ahora? Vale, estoy cerca. Ethan le dio una palmada en el hombro a Rebecca. Voy a revisar algo de ciberware. Rebecca, que había estado esperando con ansias su cerdo al vapor con harina de arroz, tenía una expresión algo rígida. ¿Estás loco? Aún así vas a instalar ciberware, tienes que parar. Maine dijo que dejes que tu cuerpo se adapte, ¿vale, idiota?
Esta persona normalmente tenía tantas ideas ingeniosas, ¿por qué era tan tonto con esto? Ethan se detuvo, dándose cuenta de que Maine y los demás seguían muy serios con la instalación de Cyberware. Las palabras que estaba a punto de decir quedaron sin decir. Si Rebecca supiera que ya la había instalado, ¿no le habría gritado? No, es solo un pequeño ajuste. Dijo Ethan, y luego se alejó sin mirar atrás. Ni se te ocurra instalar eso. Gritó Rebecca. Ethan agitó la mano, indicando que había entendido. Sammy no estaba por la mañana, pero ahora estaba libre, así que podía reforzar su Cyberware recién instalado e importar la última versión del sistema corporativo. Por el dinero, Sammy seguía siendo muy hábil y digno de confianza. Rebecca resopló, demasiado perezosa para molestarse con ese idiota. Si quería instalarla, que se lo permitiera. Podría volverse un lunático y luego ser convertido en polvo fino por Maxtag. Los food trucks de Dogtown no eran muy diferentes de los de Night City. Eran todos carne sintética con extraños condimentos que sabían a aditivos químicos. Rebecca dio pequeños bocados al cerdo humeante al vapor con harina de arroz, recordando de repente las palabras de Sasha por alguna razón. De todos modos, su apetito, como sus pensamientos, se había ido. Las cosas que pidió este tipo eran tan poco apetitosas. Rebecca refunfuñó en secreto. Aburrida, solo pudo sacar el móvil, apoyar la barbilla y mirar los mensajes con expresión perdida. Ah, cierto. Veamos si ganó la lotería de la muerte de ayer. Maldita sea. ¿Solo un dígito menos? Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par, y una oleada de ira sin nombre surgió en su corazón. Ahora se sentía algo irritable, incapaz siquiera de articular la razón. Justo cuando Rebecca se preparaba para esperar unas horas más, Ethan se sentó casualmente a su lado. Como si no hubiera pasado nada. ¿Tan rápido? Rebecca estaba algo incrédula. Ethan frunció el ceño, limpiando un tenedor oxidado en su ropa. Te dije que es solo un procedimiento de revisión. La comida seguía un poco caliente. Ese chico, Sammy, trabajaba demasiado eficientemente. Rebecca, inexplicablemente, sintió un alivio. Vio a Ethan atacar el arroz frito en su plato, y ella tragó inconscientemente. El olor familiar a cerdo al vapor con harina de arroz volvió a sus fosas nasales. ¿Tenía hambre otra vez? Ethan notó que Rebecca miraba su cuenco. ¿Quieres esto? Jefe. Dale otro cuenco de arroz frito a esta hermana. Comer es lo más importante del mundo. Ethan siguió enterrando la cabeza en su comida. Su mayor ventaja era no tener sentido del gusto, lo que le hacía especialmente adaptable a los alimentos prefabricados de Night City. Ni siquiera la cocina japonesa de Japantown podría vencerle, y mucho menos este pequeño bol de arroz frito. Rebecca bajó la cabeza, comió su cerdo al vapor ligeramente frío con harina de arroz, y de repente extendió el tenedor y cogió un trozo de salchicha crujiente del cuenco de Ethan. Ethan, ese idiota, estaba comiendo demasiado delicioso. No pudo evitar querer probar cómo era. Después de coger algo del cuenco de otra persona, Rebecca intentó disimularlo actuando con mucha hambre. La boca de Ethan estaba llena de arroz frito, y miró a la hermana a su lado, que comía con entusiasmo, con expresión de sorpresa, luego empujó el arroz frito hacia Rebecca. Ah, estos niños de Night City tampoco han comido nada bueno.